Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que lo está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que le hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor. Los que las aman desean comprenderlas. El Señor se acuerda de su alianza. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. El Señor se acuerda de su alianza. Él envió la redención a su pueblo, promulgó la alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza. Los invito a que nos pongamos de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya. Todo esto es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya. En todo está la mano del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo,
y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Mire la enseñanza del Evangelio, y no solamente del Evangelio, sino que dentro de la primera lectura es como si se reforzara lo que el Señor quiere decirnos. En primer lugar, estamos hablando de un doctor de la ley que trata de probar a Jesucristo. A ver, es como cuando nosotros nos encontramos en estas reuniones donde hay personas que tienen grandes títulos, grandes logros en su vida, y al tener estos grandes títulos y grandes logros en su vida, tratan como de medir el nivel de la gente que está ahí. Ya desde ahí se están viendo superiores, como si estuvieran mirando de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que quiere hacer este doctor de la ley? Él interviene con este sentido, como para probar a Jesús, como diciendo: yo soy doctor. Él es un hombre que ha aparecido y se ha hecho famoso por las cosas que dice y las cosas que hace. Así que yo, como doctor, voy a examinarlo. Y comienza a examinarlo y comienza a hablarle sobre qué es lo que Dios quiere en los mandamientos. Jesús, en la superioridad de vida espiritual, en la superioridad de su sencillez y de su pequeñez, le responde también con sencillez, pero de forma muy sabia. Él no se mete en ese juego de dar argumentos interminables y dar vueltas y vueltas al asunto para luego quedar en nada, sino que él automáticamente, de una forma sencilla y directa, ¿qué es lo que hace? Le dice: ¿qué es lo que la ley dice? Claro, si él es doctor de la ley, él tiene que dominar la ley. Así que Jesús directamente le responde con otra pregunta: ¿qué es lo que la ley dice? Y la ley era clara. Así que él responde: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta ya estaba. Así que el examen que él hizo se convirtió en un examen para él mismo. Se convirtió en una prueba para él mismo, no para Jesucristo. Y eso es lo hermoso. Nosotros podemos tener grandes títulos y mirar de arriba hacia abajo a los demás, y no nos damos cuenta que en los demás nosotros podemos aprender cosas superiores de lo que podemos aprender de grandes frases o de grandes argumentos. Pero él no se quedó tranquilo. Quiso seguir midiendo a Jesús, y luego en su segunda intervención le hace la pregunta de quién es el prójimo. Y esto, queridos hermanos, ¿por qué? Uno fácilmente puede decir: pero eso es tan sencillo, ¿cómo le va a preguntar quién es el prójimo? Eso cualquiera lo sabe, el que escucha esto lo entiende, lo sabe. ¿Por qué le pregunta algo tan sencillo? Pero es que, queridos hermanos, es ahí donde nosotros nos vamos confundiendo, porque es lo que dice San Pablo en la primera lectura: cuidado con aquellos que vienen a deformar el evangelio, cuidado con aquellos que vienen a alterar el mensaje que han recibido. Ni nosotros ni los ángeles pueden venir a presentarle otro evangelio. Solo existe uno, el de Cristo, y el evangelio de Cristo es el evangelio tan sencillo, porque es el evangelio del amor. Así que cuando alguien viene a transformarlo y llenar de ideas raras todo lo que Jesucristo nos ha enseñado de manera tan sencilla, querido hermano, nosotros tenemos que frenar a esa gente y decirle: ¿sabe qué? Mejor cálmese, deje de decir todas esas cosas y váyase a otro lugar, porque Jesucristo ha sido sencillo. No viene a confundirnos, no viene a alterarnos, no viene a quitarnos nuestra paz. La sencillez de Cristo es la que nosotros le celebramos en cada Eucaristía. Así que ninguna enseñanza puede sobrepasar la Eucaristía. Por eso es que cuando alguien comienza a meter teorías raras en medio de la enseñanza verdadera de Cristo, nosotros tenemos que estar alerta. Por eso es que cuando alguien viene a enseñarnos teorías de espiritualidad rara, cuando Cristo nos ha enseñado lo básico y lo principal, que es amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, querido hermano, no hay otra cosa. Nuestra relación con Dios es esa: amarlo totalmente, amarlo y entregarnos totalmente. No hay otra práctica. Por eso es que yo me preocupo cuando la gente opina en el canal de YouTube, y tal vez algunos se dieron cuenta que hubo una opinión esta semana pasada en uno de los temas que tuvimos sobre la nueva era.
¿Y qué es lo que era? Parece que era de estos gurús que hacen yoga, que hacen reiki, que comenzó a opinar en el canal porque nosotros habíamos hablado de los peligros que causan. Así que él comienza a opinar diciendo, sí, el yoga es una práctica en la cual se utilizan unas hierbas y tú te sientas estas hierbas para poder encontrar armonía y ahí silenciar y entrar en la trascendencia, porque hay que utilizar. Mire, la explicación que él daba de esta espiritualidad del yoga era como que, a ver, Señor, para llegar a tu trascendencia, para llegar a tu grandeza, primero tengo que ponerte unas hierbas. ¿Quién es el creador de las hierbas? Es Dios. Así que unas hierbas no me van a hacer que yo llegue a Dios más fácil. Unas hierbas no van a controlar a Dios para que Dios me dé armonía. Así que desde ahí está totalmente esa espiritualidad, totalmente desmedida de lo real. Luego, las posiciones. Oiga, por más que yo me pare de mano, no quiere decir que yo vaya a hacer algo magnífico para llamar la atención de Dios. Dios no nos ha hecho payasos para que nosotros comencemos a hacer malabarismo y llamemos su atención. Y toda la explicación que daba más parecía que nosotros controlamos la divinidad, que la divinidad esté por encima de nosotros y nos guíe. Y esto, querido hermano, nosotros tenemos que estar atentos. Y mientras estemos atentos, querido hermano, no nos vamos a perder de la sana enseñanza del Señor. Mientras estemos atentos, no nos vamos a alterar en tiempos de crisis. Mientras estemos atentos, vamos a saber cómo enfrentar cada situación. ¿Por qué? Porque el Señor nos los enseña de una manera tan sencilla. Amarlo con toda nuestra fuerza. Y cuando hemos aprendido a amar con toda nuestra fuerza, aprendemos a amar a nuestro prójimo. Cuando hemos aprendido a amar a Dios con todo nuestro ser, así de sencillo, todo nuestro ser, aprendemos a amar a nuestro prójimo. Aprendemos a resolver las cosas en casa. A ver, una persona que ama a Dios sobre todas las cosas es una persona que sabe resolver los problemas en casa. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te lleva a amar las cosas de tu hogar y a saberlas responder. Pero una persona que no ha tenido esa experiencia de Dios es la persona que se las llaman falsa, hipócrita. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en el templo y luego están criticando y deshaciendo la vida de los demás. Querido hermano, no dejemos que nos alteren la enseñanza pura y santa de Jesucristo, que es sencilla. No importa el título que te digan que tienen estas personas, ni los mismos ángeles pueden cambiar el mensaje de Cristo. Lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. Ni una personificación angélica que venga y nos diga, ya viene el final de los tiempos, un aviso que no sé qué más, y ustedes tienen que hacer esto, meterse en unas cuevas. Oiga, eso es deformar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Así que no nos perdamos con cosas que no vienen de Dios. No nos apartemos con cosas que no vienen de Dios. Nosotros mismos no nos desesperemos por practicar cosas que no vienen de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque el otro día me impresioné cuando una hermana me escribe de otra ciudad y me dice, pero padre, después de que hablamos nuevamente del programa de la nueva era, me dice, pero padre, aquí en esta casa de retiro los padrecitos nos enseñan yoga. Escuche bien. Padre, en esta casa de retiro los padrecitos nos enseñan yoga. Para que vea. Y querido hermano, sea que sea un sacerdote que te lo diga, eso no significa que la iglesia sea que lo permita. Así que si tú no estás atento, fácilmente vas a caer. Luego me pasó que otra hermana hace tiempo me escribe y me dice, padre, estuve en una misa de un sacerdote ortodoxo católico, pero de no sé qué. Yo le dije, ¿qué es eso, Leo? No, él dice que es un sacerdote ortodoxo católico y no sé qué, una mezcla de palabras. Y mucha gente que lleva años sirviendo al Señor estuvo en esa misa porque la celebró en una casa y él explicaba que la práctica de los sacerdotes ortodoxos, católicos, no sé qué tanto, es lo mismo que los católicos, solamente que sus ritos son mucho más formales. Y dice que hizo un montón de tonterías para llamar la atención, que hasta el punto agarró en una vasija y puso vino y comenzó a meterle el pan como si fuera una sopa de vino. Y con una cucharilla sacaba pedacitos de pan que estaban con vino y les daba en la boca a cada uno de ellos. ¿Y qué era lo peor? Esta gente que llevaba años sirviendo al Señor. En primer lugar, eso no era la Eucaristía, queridos hermanos.
En segundo lugar, eso no era una celebración eucarística. Y en tercer lugar, eso no existe. Pero los que estaban ahí estaban totalmente creídos de que eso sí era una celebración. Querido hermano, eso es dejar que alteren nuestra fe y que nosotros caigamos redondos en mentiras y engaños. Por más que se denominen sacerdotes, por más que se denominen monjes, por más que se denominen grandes maestros o grandes doctores de la ley, querido hermano, nadie puede transformar lo que Dios nos ha enseñado por el amor. Amén.